Sí, todo claro, muchas gracias. Sí, Miss, hasta ahí está Ya. claro. A ver, entonces ahora lo que vemos es ahora cómo voy a colocar esas referencias en mi proyecto, porque ya ahora ya todo lo que yo comienzo a citar, es decir, todos los autores que yo voy a buscar y estoy comenzando a citar en mi proyecto, también tienen que comenzar a colocarlo en mis referencias. Entonces, cuando yo encuentro un libro, ya sea en internet o de repente lo tengo en físico, esta va a ser la forma de citar un libro. Aquí hay una ruta y una estructura que hay que seguir. Por ejemplo, acá dice, cuando es un libro, esta es la forma que tú vas a citar. ¿Qué va a aparecer? El apellido, solo un apellido. Las iniciales de los nombres. Un nombre si tiene un nombre o las iniciales de los dos nombres si tiene dos nombres. El año de publicación del libro. El título del libro, pero como tú ves, el título del libro está en cursiva. No, por eso es que está medio echadito. Punto, así como está ahí. Lugar de publicación, en este caso el lugar de publicación ha sido Barcelona, España. 2 puntos, la editorial, el nombre de la editorial, en este caso es Crítica. Entonces, esta ruta, esta estructura es la que hay que colocar cuando yo encuentro un libro. Y si yo encuentro un libro en internet, Miss, vas a seguir la misma ruta. Lo único que vas a agregarle es esta palabrita al final. Recuperado de, y copias y pegas el link que aparece en internet donde está ese libro. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo estoy colocando la referencia del libro. Este es mi libro. Mira, dice Lynn Smith J, supuestamente su inicial de su nombre es J y su apellido es Lynn. El libro se llama Desarrollo de las Destrezas Motoras. Acá dice Editora Cortés Narcea. Ya, entonces ahí están los datos. Primero me dice, coloquia el apellido. Ah, ya acá está el apellido. Estoy siguiendo esta ruta. Apellido. Ahí acá está el apellido. Luego dice coma. Ahí está la coma. Porque el apellido, su primer apellido es Lin. Solo copio el primer apellido. Y sigo la ruta de esta estructura. Luego dice, coloca la inicial de sus nombres. Si aparecen los dos nombres, colocará las iniciales de los dos. Si aparece uno, solo uno. Si yo veo aquí, solo aparece uno, J, punto. Entonces solamente pongo una inicial, J, punto. Luego dice que entre paréntesis coloques el año. Listo, 2016 entre paréntesis el año. Supuestamente yo he buscado dentro del libro que el año, porque recuerden siempre que los datos están en la pasta o en las primeras hojas del libro. Este libro era del 2016, ya está aquí, punto, porque después de eso dice punto. Ahora te toca colocar el título, pero ojo, el título es en cursiva. Ah, ya, perfecto. Desarrollo de las destrezas motoras, si te das cuenta, está en cursiva. Yo selecciono esto y está en cursiva, la K es cursiva. Si yo lo tuviera, digamos, si le quito la cursiva se vuelve derechito, pero como dicen que el título es en cursiva, lo pongo de costadito, cursiva. Y luego dice punto, ahora te toca el lugar de publicación, punto. Entonces, si yo reviso dentro del libro, este libro ha sido publicado en Madrid porque la editorial Narcea es de Madrid, España. Entonces, el lugar ha sido Madrid y yo puedo poner el lugar de publicación y también puedo colocar el país o solamente el lugar de publicación. Depende de qué es lo que aparece en el libro. A veces en el libro aparece la ciudad y el país, o a veces solo aparece la ciudad, o a veces solo aparece el país. Lo que tú encuentres como lugar de publicación, eso lo colocas. Entonces acá dice, por ejemplo, Madrid, que está aquí, 2 puntos, la editorial, que en este caso es Crítica, en este caso la editorial es Narcea. Y lo coloco aquí. Hasta aquí, hasta esto de aquí que yo estoy sombreando, si yo tuviera un libro en físico, ya terminé de colocar siguiendo esta estructura. Apellido, coma, inicial del primer nombre, año, punto, título en cursiva, lugar de la publicación, 2 puntos, editorial. Pero si yo tengo un libro que voy a sacar de internet, lo único que le voy a agregar es esta palabra que está en verde, recuperado de, y luego obviamente copias el link. A ver, un ratito. Cuando tú tienes ay, no sé si les va.
No sé si les aparece esta parte. Voy a tratar de compartir, a ver, acá. Por ejemplo, yo tengo acá esto que dice, no me deja ver, Aprendo en casa, ¿no? Digamos que este era mi libro. Ya, este link que aparece acá arriba es el que tú copias y pegas cuando yo estoy hablando del hecho de decir recuperado de. Aquí, supuestamente yo haría clic y copio y pego, y me sale toda la dirección de internet donde encontré ese libro. Esto es cuando es un libro que he encontrado en internet. Así debo referenciar los libros que voy a encontrar y voy a comenzar a citar en mi proyecto. Recuerden que la primera línea sí aparece aquí, pero la segunda tiene la sangría, un poco de espacio hacia adentro. Líneas de cuadrícula, miren. Esta primera empieza acá y en la segunda y tercera van metidos hacia adentro, hacia la derecha. No van todas en la misma línea, digamos. Es la forma de colocar la referencia de un libro. Esto es de un libro. Ahora, ¿y cómo voy a, si encuentro una revista, cómo voy a hacer o cómo voy a citar una referencia de una revista? También, acá sigo la estructura. Apellido, coma, se parece al libro, ¿no? Inicial de los nombres. Ojo, si hay más autores, obviamente sigo coma, el apellido del autor, del siguiente autor, coma, las iniciales de su nombre y de repente el final del apellido del otro, porque de repente eran 3. La fecha, que es igual al año. El título del artículo, en este caso, mira que el título del artículo ya no está en cursiva. Más bien el nombre de la revista está en cursiva. Luego colocas una coma, el volumen de la revista en cursiva, el número entre paréntesis derecho, coma y el número de páginas. O sea, si tú te das cuenta, siguiendo esta ruta y estructura es que yo debo colocar el nombre de la revista. Por ejemplo, yo tengo acá una revista. Las revistas generalmente en la primera hoja siempre están los datos. Cómo se llama la revista, en qué año fue, de qué país, cuál es su nombre, cuál es el título del artículo, quiénes son los autores, el volumen, el número, la página, el año. Todo generalmente está en la primera cara de la revista. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está mi ejemplo? Acá está. Este es mi ejemplo. Así como en los libros, primer apellido, coma, inicial del nombre. Y acá el apellido del otro autor, coma, inicial del primer nombre, entre paréntesis el año. Entonces, si tú te das cuenta, acá yo tengo Cerda, que es el primero, y el otro es Pérez. Por eso es que yo tengo Cerda, coma y Pérez, pero las iniciales de sus nombres, Gamal, la G inicial, y Carlos, la C inicial. El año 2014, ¿por qué? Porque acá dice que esto ha sido aprobado en 2014. ¿Cuál es el título del artículo? Todo esto. Competencias matemáticas tempranas y actitud. Esto está aquí el título. Competencias matemáticas tempranas y actitud. Generalmente, esta primera parte siempre es el título de un artículo. Cuando te dicen el título de un artículo, es lo primero que aparece, como si fuese una tesis. Está aquí, y conforme dice acá, ¿no? Apellido inicial de los nombres, apellido inicial de los nombres, año, el título del artículo recto, acá está el título del artículo recto, pero dice que el nombre de la revista en cursiva, porque acá dice, mira, nombre de la revista está en cursiva y luego viene una coma. Nombre de la revista, en este caso esta revista se llama INFAC Revista de Psicología, coma. ¿Dónde está esa información? Aquí, INFAC Revista de Psicología, ese es su nombre. Luego dice que después del nombre, veas que el volumen, y que el volumen, si te das cuenta, está en cursiva. En este caso el volumen es 7 y está en cursiva. ¿Dónde está el volumen, Miss? Las revistas generalmente siempre te dicen qué volumen es y qué número es. Si no hay volumen, no colocas volumen porque solo aparece número. En otros casos solo aparece número y no aparece volumen. Lo que aparezca tú colocas. De repente no te aparece volumen, colocas número. De repente no hay número, colocas volumen. De repente están los dos, colocas los dos. Lo que la revista te presenta. Ya coloqué el volumen que es 7, ¿y por qué entre paréntesis está 1? Porque dice que entre paréntesis va el número
de la revista. Y en este caso dice que el número de la revista es el número 1. Acá está, los datos están ahí. Entonces, por eso que pongo entre paréntesis 1. Luego dice que después del número viene una coma. Ahí está la coma. Y acá lo que dice es que coloquen las páginas. Si me doy cuenta, en esta revista dice que el número de páginas, en este caso, es del 469 hasta el 475. Por eso es que acá coloco 469-475 puntos. Como de la misma forma, ¿no? Si esta la he sacado de internet, entonces también vuelvo a poner recuperado de, copio y pego el link. Esa es la forma que tengo de citar una revista. De la misma forma, la primera línea a la altura de cada una de las líneas del formato y las siguientes como que unos espacios hacia la derecha. Esa es la forma en la que yo voy a citar una revista. Y la referencia de tesis también seguimos aquí. Autor significa apellido. Apellido, coma, su inicial de su nombre, apellido, coma, su inicial, el año, el título de la tesis, mira, está en cursiva. Y entre paréntesis vamos a poner si es una tesis de pregrado, es una tesis de maestría o es una tesis de doctorado. Hay que especificar. Punto, el nombre de la institución, coma, el lugar donde fue realizada esa tesis. Acá hay un ejemplo, pero por ejemplo yo acá coloqué en la carátula de las tesis siempre están los apellidos, siempre está el autor, el año, qué lugar, qué universidad. Y esos son los datos que utilizamos. Generalmente en la primera o en la segunda hoja aparecen esos datos. ¿Qué dice? Apellido, primero y coma, inicial del nombre, año. Si yo me doy cuenta acá, ya, la autora es Regina Bonilla, Bonilla es su apellido, coma, su primera inicial de su nombre es R. ¿En qué año fue? 2016. Ahí están los datos. Bonilla, R punto, el año 2016 punto. El título de la tesis, acá dice en cursiva. El desarrollo del lenguaje oral en niños, tal. Ese es el título, el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del colegio, tal. Ese es el título de la tesis, y va en cursiva. Entre paréntesis hay que poner si es una tesis de pregrado, o fue una tesis de maestría, o fue una tesis doctoral. En este caso, cuando tú revisas esta tesis y lees la primera hoja, dice tesis para optar el título de licenciado en. Cuando es licenciado, es una tesis de pregrado. En este caso fue una tesis, entre paréntesis, tesis de pregrado en educación en el nivel inicial. Cierro. Si fuese una tesis de maestría, tendría que poner tesis de maestría para la especialidad de no sé qué, o tesis de doctorado de no sé qué. Y luego dice que coloques el nombre de la institución. Entonces, si tú ves la institución, en este caso fue Universidad de Piura. Entonces pongo Universidad de Piura, coma, ¿cuál es el lugar? En este caso esta universidad está en Perú. Por eso es coma Perú, punto. Y el verde, recuperado de con el link, es porque lo saqué de internet. Entonces, eso hasta ahí, digamos que